Wrestling has more than one royal family. Hay otro tipo de acción política que es lo que llamamos batalla cultural. No es una acción política nueva, sino que se vislumbró allí por la década del 20, del 30 del siglo XX, pero nuestro siglo XXI, gracias a la potencia democrática de los medios alternativos posibilitados por Internet, esto tiene otras dimensiones. La batalla cultural, insisto, parte de la base de que el ser humano es una criatura que actúa interpretando situaciones. Yo aquí estoy interpretando un papel, lo mismo estás haciendo vos. Para actuar necesitamos marcos interpretativos, necesitamos un lenguaje, necesitamos ciertos valores, ciertas costumbres, tradiciones, símbolos, historias, mitos, palabras, y todo eso es lo que para los sociólogos compone la cultura. Cuando hablamos de batalla cultural estamos hablando de una disputa por influir sobre esos elementos que a la postre las personas comunes y corrientes utilizan para desarrollar su acción social en el marco de la comunidad política. Por lo tanto, influir en historias, en palabras, en símbolos, en lenguajes es sumamente importante para lo político, y esta teoría es la que utilizó Javier Milei. Por eso todo su peregrinaje previo no fue por fuerzas políticas, no fue dando folletines por la calle, no fue armando mítines políticos, sino que fue dando batalla cultural con sus libros, con sus conferencias, con sus debates, con sus apariciones en la televisión, con sus redes sociales. Esa es la batalla cultural. Ahora, ¿cuáles son las batallas culturales más importantes? Que es la segunda parte. Bueno, yo te diría, en primer lugar hay una situación económica, y es que se nos ha acostumbrado a concebir la economía como una especie de pastel, de una torta que ya estaba dada y que solamente teníamos que repartirlo. Y aquellos que tenían que repartirlo eran los que ganaban elecciones. Por lo tanto, el político que mayor repartija de esa torta, de ese pastel, le decía que iba a llevar adelante, pues era el que más votos llevaba. Bueno, lo primero es cambiar esa concepción de la economía por una concepción moderna de la economía, que es que la economía tiene que ver con producir riqueza. Después podemos hablar de cómo se distribuye y de las instituciones que la distribuyen, que siempre la distribuye mejor el libre mercado que el Estado. Primer punto. Segundo punto, en materia histórica, nos han vendido una historia de reivindicación de grupos marxistas-leninistas que se dedicaron a matar argentinos y que fueron el foco del pseudopatriotismo que inauguró el kirchnerismo desde el año 2013 en adelante. Por otra parte, la batalla cultural por la sexualidad que siempre ha sido un asunto íntimo, privado, se politizó en la última década. Y con arreglo a esa politización del sexo, los políticos se hicieron cargo de la gestión sexual de la sociedad. Tanto así que crearon ministerios, secretarías, leyes, nos dijeron qué teníamos que pensar sobre el sexo, armaron distintos tipos de currículos, uno más absurdo que el otro, que no sirvieron para los fines que la sociedad esperaba, etc. Entonces, ahí por lo menos tenemos tres batallas culturales que son importantes. Después, dentro de ellas hay un sinfín de, digamos, de subtipos, de las cuales, si querés, después podemos hablar. Te hago una consulta respecto a una cuestión que no sé cómo coincide o cómo convive, mejor dicho, en cuanto a la postura libertaria y la cuestión de los derechos adquiridos, puntualmente con el caso del aborto. ¿Cómo convive en la postura de liberalismo, por ejemplo, la percepción respecto a si el aborto está bien o está mal? Porque si bien entiendo que la postura, por ejemplo, de Milei es que es un homicidio, creo que le dice homicidio agravado por el vínculo, él, si no me equivoco, al mismo tiempo es algo que muchos referentes libertarios, inclusive de él, como por ejemplo Ayn Rand, han estado a favor. Han considerado que el aborto corresponde en cierta forma que se practique, porque quien tiene la potestad de decidir, a fin de cuentas, es la persona que está gestando.
Quiero saber más o menos cuál es la postura, cómo se encuentran ese cruce de ideas y por qué se considera tal vez que una idea termina prevaleciendo sobre la otra. Bien, a ver, vamos por partes. El libertarismo, como filosofía política, cuando quiso pasar a la práctica política, siempre se alió con otros tipos de sectores político-ideológicos. Rothbard, que es un poco la luminaria intelectual de Milley, en los años 70 se unió a la New Left, o sea, la nueva izquierda en los Estados Unidos. Él pensó que podía explicarles la economía de libre mercado a los hippies de los Estados Unidos, básicamente, y eso nunca ocurrió. Al pobre de Rothbard le coparon el movimiento y Rothbard vio lo peor de lo que hoy nosotros llamamos el progresismo. Y Rothbard acabó renunciando a su propio movimiento libertario y creando otra cosa llamada paleolibertarismo. Ahí se dio cuenta que en realidad los fundamentos conservadores eran mucho más consecuentes, más articulables con sus ideas de libre mercado de lo que podía ser las ideas de la nueva izquierda. Entonces, ¿qué te digo ya con esto? Bueno, que en realidad en política uno siempre tiene que pensar en articulaciones políticas. El segundo punto, ya yendo a la filosofía de la libertad, salgamos de las alianzas políticas, cuando Rothbard y cuando Ayn Rand se pusieron a favor del aborto, todavía no se había descubierto, por ejemplo, cuestiones propias de la genética moderna, a saber que la vida humana empezaba en el mismo momento de la concepción y que allí aparecía un ser humano de identidad humana, es decir, genéticamente determinado como ser humano, con una autonomía genómica propia, y que a partir de entonces ya no podíamos hablar de una especie de tumor o de conjunto de células que eran parte del cuerpo de la propia persona que se lo estaba extirpando como si hiciese una cirugía. No, estamos hablando de otro ser humano. Y dado que en los orígenes de la filosofía liberal John Locke pone las bases de 3 derechos fundamentales, que también Milley siempre los repite, la vida, la libertad, la propiedad, pues es evidente que sin el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad cae en abstracto. Esos son los motivos, o sea, arraigados en la ciencia, no en la religión, en la ciencia de la vida, o sea, en la biología, por los cuales Milley tiene una postura fundamentalmente antiaborto. Ahora, políticamente es otra la discusión. La discusión política es, ¿se puede dar marcha atrás con la ley del aborto que impuso el kirchnerismo durante una pandemia? No nos olvidemos de eso, es decir, durante una pandemia la ley del kirchnerismo pasó. Durante una situación de normalidad, o sea, durante el año 2018, esa ley no pasó. Bien, ¿se puede dar marcha atrás con eso? Y realmente hoy no. Hoy hay una debilidad legislativa acuciante. Buenísimo, Por lo cual esto no es hoy una parte, digamos, de la agenda pública. Hoy es que no lo puede ser por realismo político. Háganse una idea de esto, porque si Javier Milei resuelve la economía de un país económicamente destrozado, ya no va a haber mucha más política para dar vuelta a esto. Y el segundo punto, que este es el que ya tiene Milei, es lo que recién mencionábamos como batalla cultural, que se materializa en los sondeos de opinión pública. ¿Por qué la gente continúa bancando a Milei? ¿Por qué los kirchneristas esperaban que Milei se cayera en Semana Santa como mucho? ¿Te acordás el que estaba comiendo pochoclo desde la playa? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque es que no entienden que ellos ya no controlan los frutos de la batalla cultural. Y ojo, el kirchnerismo ha sido muy bueno dando batalla cultural. Coincido el kirchnerismo fue el partido o la fuerza política de carta abierta, fue la fuerza política de 678, fue la fuerza política de la hegemonía de los grupos tipo Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, fue, Nunca Más. Fue la fuerza política de Paca Paca. Bueno, todo eso quedó en el olvido. Hoy son las redes sociales, y quien controla hoy las redes sociales son fundamentalmente los libertarios, que no son trolls pagos, ¿eh? Es decir, llevamos muchos años haciendo este tipo de cosas, y en todo caso lo que vemos ahora es bola de nieve y vemos efectos políticos. Pero mientras todos estaban cómodos con la televisión convencional, había un grupo de personas que no aparecíamos jamás en la televisión convencional y que ya estábamos creando nuestras redes sociales y dándole manija. ¿Cómo se libra la batalla cultural día a día? ¿Cómo la libra el ciudadano común? No Agustín Laje. ¿Cómo la libra
el ciudadano de a pie, el que va a tomar un café, porque con el kirchnerismo tuvimos una batalla que se perdió durante mucho tiempo porque ellos tenían armado todo un sistema. ¿Cómo desde tu Sí. punto de vista se libra esa batalla? Mira, empezaría por el final de tu reflexión, que es muy buena. Yo diría, el kirchnerismo hizo una batalla cultural que terminó siendo ingeniería social, porque la batalla cultural es de abajo hacia arriba, la ingeniería social es de arriba hacia abajo. El kirchnerismo la tuvo muy fácil porque tenía a su disposición todo el poder del Estado para comprar periodismo, comprar intelectuales, comprar grupos de derechos humanos, comprar militancia, comprar piqueteros. Bien, cuando todo esto estaba pasando, los que estábamos dando batalla cultural contra el kirchnerismo lo hacíamos de abajo, y nosotros no somos personas excepcionales, nosotros somos personas comunes y corrientes. Lo que pasa es que, por ejemplo, mi canal de YouTube, que hoy tiene 2,5 millones de seguidores, yo lo abrí en el año 2015, cuando sencillamente de los medios de comunicación convencionales me dijeron que no me iban a publicar más porque no podía criticar al feminismo. Era una época un poco distinta de la de hoy. El ciudadano de a pie puede hacer batalla cultural de muchas formas. En primer lugar, vamos a ponernos de acuerdo. Los padres de familia. Necesitamos que los padres de familia se dejen de bobear, apaguen un poco TikTok, apaguen un poco Netflix, apaguen un poco la bobada, apaguen la televisión en la mesa, coman con sus hijos, hablen de política con sus hijos, háblenle de historia a sus hijos. Necesitamos que, si nos oponemos a que el Estado adoctrinó a toda una generación, bueno, pero oigan, ¿y qué hicieron las familias durante todo ese momento? Necesitamos que los padres de familia se pongan los pantalones y que reintroduzcan los temas políticos en la casa, porque la política es la vía de la libertad. Y en esto es muy interesante porque los libertarios piensan que la política es antagónica a la libertad, y en realidad la política es el único medio con el cual te podés sacar de encima a los tiranos. Con lo cual necesitamos que la política, la sana política, no el fango, no el excremento político, sino la sana política, ingrese en la casa de nuevo, y que los padres de familia actúen como adultos y no como meros niños que viven dentro de un hotel. Segundo punto, los ciudadanos en general, bájense redes sociales, y está bien si las quieren usar un ratito para mirar al gatito, al bebito, al blooper, el perrito, lo que sea, la bobada, está bien, úsenlo para eso, pero además necesitamos que se conviertan en difusores de ideas, necesitamos que estén en Twitter, necesitamos que estén en Instagram, que estén en YouTube, y eso es totalmente gratis, y eso se aprende sobre la marcha, no hay demasiada ciencia en esto. Hoy hay toda una especie de teoría de la conspiración de que los que defienden a Milei en redes sociales son todos pagos, y quienes maquinan esa conspiración son aquellos que nunca imaginaron tener a nadie a su lado si no les pagaban para ello. Bueno, les tengo una noticia. En realidad, los que estamos defendiendo el gobierno de Javier Milei en redes sociales somos ciudadanos comunes y corrientes, con ingresos privados, como es mi caso. Nunca tuve un puesto en el Estado, nunca lo busqué tampoco, ni lo estoy buscando, que ponemos a disposición nuestro poder cultural para difundir cosas. Y hoy, que no hace falta ser dueño de una radio, de una televisora o de un diario para difundir tus ideas, pues es un enorme desperdicio que los ciudadanos no lo hagan. Necesitamos escritores. Mira, y esto va un poco más allá del ciudadano común, pero es importante. Necesitamos escritores, necesitamos copar ese tipo de ambientes, ferias del libro, discusiones culturales, el mundo del arte, el mundo del cine. Ahora va a salir, por ejemplo, una serie sobre Javier Milei en Twitter. Bueno, ese tipo de emprendimientos, encima que son con dineros privados, hay que apoyarlos, hay que difundirlos, hay que apoyar ese tipo de cosas. La batalla cultural se da en todos los ámbitos. Los chicos, por ejemplo, que en sus escuelas o en sus universidades han empezado a crear centros de estudiantes. Mira, acá hay un gran problema, y es que la derecha siempre le hizo asco a la política porque siempre tuvo como ideal la empresa. No, basta de esa bobada. Necesitamos centros de estudiantes de nuestra gente, necesitamos grupos de debates, grupos de lecturas, escritores, filósofos, artistas, pensadores, periodistas. La batalla cultural se hace de esa forma, siempre y cuando, y este es el pie a página que le pongo, siempre y cuando no sea con dineros del pueblo. Siempre y cuando no sea con dineros del pueblo, esto es una condición fundamental.
Mira, si me permites una mínima digresión, porque está muy hoy en boga el tema de la libertad de expresión, que hay periodistas que dicen que no tienen libertad de expresión porque ya no tienen el lugar que antes tenía. No, muchachos, la libertad de expresión es simplemente que el poder no te coercione por lo que estás diciendo, por un lado, y por otro lado, que el poder no te obligue a decir algo que vos no querés. Pues bien, cuando usan los impuestos de la gente para financiar periodismo, lo que están haciendo es obligarle a la gente a decir algo que ella no quiere decir. Por lo tanto, hoy hay libertad de expresión. Antes de este gobierno no había libertad de expresión porque yo tenía que pagar con el fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi sudor, tenía que pagar opiniones con las cuales yo no coincidía en absoluto. Entonces, pongámonos las pilas, esto es de abajo hacia arriba, esto es un emprendimiento de la propia ciudadanía que no tiene que ser bajo ningún concepto financiada ni dependiente de recursos públicos. Eso es la batalla. Sabiendo que la política, al no ser pensamiento político, sino práctica política, se trata de acercar a los similares, más no a los idénticos. No es una secta la política. Tenemos que juntarnos los que pensamos muy parecidos, sí, todo bien, pero no idénticos. Entonces siempre va a haber disidencias y tenemos que saber cómo lidiar con la pluralidad de lo político.